Hola, hola nuevamente. Muchísimas gracias a los amigos que se conectan a este su programa, Otra Mirada, aquí en el Ecuador Today. Y bueno, contentos de seguir compartiendo con actores, con nuevas voces, sí, de la política, de la economía en nuestro querido Ecuador. Y el día de hoy, pues tenemos una entrevista muy interesante. Estamos con uno de los candidatos, sí, a la vicepresidencia del Colegio de Abogados de Pichincha. Hablamos de Pablo Encalada, ¿sí? Un joven profesional con quien vamos a conversar de algunos temas que sin duda nos preocupan a los profesionales, pero que bueno, también sabemos que tenemos soluciones desde nuestros ámbitos de expertise, de nuestros ámbitos de trabajo, y a pesar de ellos, pues no tenemos las oportunidades necesarias. Bueno, hablar sin duda del Colegio de Abogados de Pichincha es un tema central, lo comentábamos con Pablo, porque hoy el Ecuador vive una situación difícil, ¿no? Una situación quizá complicada, que necesitamos tener esa visión pues más técnica, quizá más jurídica, para tratar de darle una salida viable a lo que los ecuatorianos estamos viviendo. Pablo Encalada es abogado, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, es analista jurídico, y bueno, hoy vamos a hablar de los profesionales ante la crisis del país. Muy buenos días, Pablo, qué gusto tenerte con nosotros, y bueno, iniciemos con un primer análisis. ¿Cómo ven desde tu gremio, sí, la situación que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos? Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Es un gusto estar por primera vez acá, en este espacio. Bien, pues el gremio profesional de los abogados es, creo yo, el gremio de Pichincha, quizás el gremio profesional más importante del país, quizás comparado con Guayaquil. Y me refiero principalmente a la cantidad de profesionales que lo conforman, ¿no es cierto? Ningún otro gremio profesional tiene esta cantidad. Y además que, al tratarse de los abogados, solemos tener, digamos, solemos ser invitados generalmente a los espacios de opinión, ¿no? Que estamos en los noticieros, y eso hace que nuestra voz sea escuchada y pueda repercutir. En ese escenario ha habido una invitación para que me vincule al Colegio de Abogados de Pichincha. La actual presidenta del Colegio de Abogados, la doctora Yolanda Yupangui, me ha invitado a ser su candidato ella va a la reelección, y me ha invitado a yo ser su candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué razón lo he aceptado? Un poco pasa por esta primera introducción que haces tú, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con esta vinculación de los abogados con los servicios de justicia. El Colegio de Abogados tiene una primera razón de ser, que son los abogados mismos, sus agremiados, a quienes queremos darles mayores servicios, por ejemplo, convenios con universidades para que sigan estudiando, convenios con empresas privadas para obtener descuentos, por ejemplo, la bolsa de empleos, que los ciudadanos puedan acceder a buscar los abogados, sus perfiles, ¿no es cierto?, a través de nuestra página web, y varios servicios particulares para los profesionales. Y un segundo eje, ¿cierto?, que tiene que ver, insisto, con esto que tú mencionas, que tiene que ver con que los abogados somos un medio para la administración de justicia. Cuando los ciudadanos tienen un problema, acuden a nosotros para acudir ante el sistema de justicia. Y nosotros no podemos estar impávidos, inertes, frente a los problemas, a la crítica situación de nuestro sistema de justicia. Entonces, quizás esto es lo que más me ha motivado a mí, que es aceptar esta invitación para yo poder ser el vocero, poder hacer una representación del gremio, a fin de buscar mejores servicios de justicia, no solo para la ciudad de Quito, no solo para la provincia de Pichincha, sino para el país, porque creo que nosotros tenemos la fuerza, el conocimiento, la unión con la cual podemos hacernos sentir, y de alguna forma, desde quizás una situación un poco más cómoda de mi parte, porque yo soy un abogado en libre ejercicio, soy un catedrático de varias universidades, y desde esa libertad que me confiere la autonomía, digamos, de pensamiento, financiera, tengo más libertad de acción, ¿no es cierto? Entonces eso me permite, a partir de esta plataforma, poder interceder en busca de mejores servicios de justicia, que eso es uno de los objetivos más importantes que tengo yo como candidato a vicepresidente del Colegio de Abogados por la lista Lidera, lista A. Qué interesante, Pablo. Sin duda, quizás la gran mayoría de ciudadanos no sabemos cómo se dan vamos a decir, las lógicas internas de la representación para estos importantes espacios. Y como bien lo señalabas, pues prácticamente la vida cotidiana de los ciudadanos normales está en manos de los abogados, ¿no? Y que
desde estos espacios se logre tener esa ética profesional que se necesita, no solamente en trámites normales, sino lo que ahora mismo se ve, por ejemplo, en la Asamblea, lo que ahora vemos, ¿no? Que está enfrentando el mismo presidente de la República, pues esto requiere un cuerpo legislativo, un cuerpo legal, un cuerpo de justicia, sí, acorde a lo que los ecuatorianos necesitamos, y de eso depende pues mucho de la profesión de los abogados, así que interesante que lo pongas en ese sentido. Ahora quizás la pregunta también es, Pablo, digo, desde estos espacios, ¿no? Si bien señalas estos temas, ¿no? Que podrían vincularse desde el Colegio de Abogados, pero ¿cómo se podría impulsar también para que estos jóvenes profesionales pues y tú puedan de alguna manera encaminar sus carreras profesionales por una mejor ruta, ¿no? Hoy en día, lo mencionábamos al inicio del programa, pues la cantidad de profesionales que están en el desempleo, estimado Pablo, es altísimo y que lamentablemente no encontramos trabajo, ¿no? Muchos, la gran mayoría de ellos, con títulos profesionales, muchos incluso hasta con maestría. Digo, desde su visión quizás no es el objetivo central del cuerpo de abogados, ¿no? Pero cómo se podría, di tú, ejercer estos espacios o presionar quizás al gobierno, ¿no? Desde estos espacios, di tú, más institucionales. Es verdad, ¿no? Pasamos por un momento, me parece que vivimos en una constante crisis en el Ecuador desde su nacimiento, desde 1830 que somos república, una constante crisis que pasa sobre todo por la falta de institucionalidad del país, ¿no es cierto? Y ahí los abogados tenemos mucho que decir, mucho que hacer, porque nosotros yo creo que debemos ser los primeros llamados a defender el Estado de Derecho. Ahora está discutiendo, por ejemplo, este informe para destituir al presidente Lazo por las causales estas de traición a la patria, de cohecho, etcétera, etcétera. Y por ahí hemos salido voces a decir, bueno, jurídicamente tendría que ser leído de esta manera, ¿no es cierto? Por el lado político dicen, no, aquí no caben interpretaciones jurídicas, aquí la respuesta solo es política. Y entonces uno dice, a ver, antes lo destituyeron a Bucaram por loco, eso está bien, vamos a permitir aquello. Y esto no es una defensa de Bucaram, de Lazo, de Correa, de Gutiérrez, no, esto es una defensa del Estado de Derecho, esto nos corresponde a los abogados. Entonces nosotros lo que hacemos es, yo procuro defender la institucionalidad, defender la independencia de la justicia, defender que las acciones políticas tengan un mínimo de juridicidad. Ese es el rol fundamental de los abogados. Entonces, si quieres, volvemos a este tema que tú me planteas, ¿no es cierto?, sobre la crisis económica quizás, y por ahí la falta de empleo que puedan tener nuestros colegas. Seguramente la mayor cantidad de desempleados son abogados, porque somos la mayor cantidad de profesionales que existe en el país. ¿Qué hacer sobre eso? Digamos, es una tarea muy difícil que nosotros podamos interceder para que ellos tengan, digamos, para que los abogados desempleados tengan mejores situaciones laborales, pero sí podemos tener ciertas acciones. Por ejemplo, te planteo algunas. La primera es tratar de que vengan los jóvenes y se afilien al colegio. Porque sucede que hace 15 años quizás, un expresidente, el presidente Correa, dijo que, o estableció, que ya no sea obligatoria la afiliación al colegio de abogados, ¿no es cierto? Antes era obligatoria, así como era obligatorio el colegio de médicos, colegio de periodistas, etcétera, y uno para ejercer la profesión tenía que afiliarse al colegio de abogados. Entonces era muy fuerte el colegio. A partir de esta decisión política, ya la gente dejó de afiliarse y entonces los jóvenes profesionales desde hace 12, 13, 15 años ya no se afilian al colegio de abogados, ¿no es cierto? Mira que Entonces no tenía tenemos esa un vacío, información. tenemos ese Claro, vacío de ahí, alguna porque los manera jóvenes no debilita el están. gremio, ¿no? Les No, debilita el gremio, ¿no? O sea, pero de hecho que lo debilitó y seguramente ese fue el objetivo político, ¿no? Debilitarlo al gremio, y eso hace que hoy por hoy nuestros jóvenes no tengan un vínculo con su gremio. Entonces, uno de los objetivos de nosotros es traerlos, invitarlos, vincularlos para que ellos se sientan respaldados por nosotros. ¿Cómo los podemos respaldar? Primero, ser su voz. Lo primero, ¿no es cierto?, es levantar la voz en nombre de ellos. Segundo, es darles opciones para que ellos puedan generar recursos, por ejemplo, a través de los centros de mediación. Que ellos vean que en el colegio de abogados hay un centro de mediación en el cual ellos pueden cobrar en función de la cuantía, una parte va para el colegio, otra parte va para ellos, es decir, la posibilidad de generar recursos. Otra es la bolsa de empleo de los abogados, en donde cada uno la va alimentando con su perfil. Qué sé yo, empresas públicas, privadas pueden acudir a la página del colegio de abogados y buscar ahí, ¿no es cierto? Es decir, quiero un abogado laboralista de tal edad, ok, vas a encontrar ahí. Y lo más importante quizás es la capacitación continua. El colegio siempre ha tenido convenios con universidades en busca de descuentos, por ejemplo. Entonces, buscar estos convenios para que los estudiantes ahora con el Zoom, ¿no es cierto?, como esta entrevista,
es mucho más fácil acceder a estudios en otros países, cosa que antes era muy difícil. Entonces ahora, a través del colegio, creo que lo podemos hacer. Entonces, esas son las situaciones en donde nosotros podemos interceder de manera positiva para que aquellos que están en el desempleo puedan tener mejores opciones a través de capacitación, de convenios, etcétera, centro de mediación, lo que fuera, para poder generar ingresos y nosotros poderles ayudar y darles un impulso. Interesante, Pablo. Bueno, de alguna manera, tú, el gremio de abogados, si bien, digo, no podemos tener como una línea política que dirija, ¿no? Al gremio, como es obvio en la mayoría de instancias sociales, ¿no? Que tenemos en nuestro país, pero de alguna manera sí tenemos propuestas hacia la ciudadanía, y eso es lo que también se ha visto de varios espacios, ¿no? Los mismos sindicatos, ¿no? Siempre queremos pues lo mejor para nuestros gremios, nuestros grupos de afiliados. Y yo te digo, ante la situación, por ejemplo, que vivimos hoy los ecuatorianos, ¿qué posición tienen desde el gremio? Quizás no todos los abogados, pero me imagino ahora que estás en esta lista, ¿cuál es su posición? Que no, hay muchas propuestas que se le está haciendo al gobierno. Por un lado, se le pide su renuncia, por otro lado, se está activando este juicio político que parece ser que, bueno, realmente te diré ahí, te pregunto, ¿tú cómo ves qué salida se puede tener desde la Asamblea? Y otros sectores incluso hablan de una revocatoria de mandato, recoger nuevamente firmas, ¿no? Porque tras el fracaso que le resultó al gobierno esta consulta popular y este no rotundo de la población, pues quizás el escenario para el gobierno cambia y la presión desde estos otros actores pues también tiene mucha más fuerza. Desde este gremio, ¿cuál es el análisis, estimado Pablo? Bueno, primero yo no puedo hablar por el gremio porque todavía no soy vicepresidente en funciones. Espero a partir de este viernes Pero serlo y ya eres poder parte, pero eres representarlo, parte ¿cierto? del colegio. Pero todavía no puedo hablar por el colegio. Sí te puedo hablar por mí. Y sí te puedo decir que lo que aspiramos para el gremio, claro, no es un gremio con una posición político-partidista, ¿cierto? Esa es Exacto, sí, precisamente una entiendo. de las virtudes, por ejemplo, de nuestra lista de candidatos, en donde hay, pero lo más disímil de las vertientes políticas está en nuestra lista, porque nosotros no tenemos una posición partidista, pero eso no quita que nosotros no tengamos una posición ideológica, cada uno de nosotros. Yo tengo una posición ideológica bastante definida, y en función de eso mis actuaciones, digamos, son las que guían mi vida, tanto en lo público como en lo privado. Y en lo público te puedo decir que como profesional del derecho, yo no puedo estar por la afectación o por la violación del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Yo estoy siempre por la protección del Estado de Derecho y que los actos de los poderes públicos, principalmente el poder público y también de los actos privados, tengan que someterse a la ley, ¿no es cierto? Es decir, eliminar lo mayor que sea la arbitrariedad, ¿no es cierto? Y someternos a los procedimientos legales. Sobre el caso de presidente Lazo, ¿no es cierto? Un gobierno muy criticado por muchos sectores, creo que ha estado muy lejos de satisfacer las aspiraciones que teníamos los ecuatorianos cuando fue elegido, pero él es el presidente de la República, ¿no es cierto? Yo soy un defensor de la institucionalidad. Si tú me preguntas, Pablo Encalada, ¿qué opinas? ¿Quieres que vaya Lazo? Yo digo, no, porque creo que hay que respetar la institucionalidad, como en su momento yo no era de idea que se vaya a Correa. Sí, yo creo que hay que respetar los procesos, y ese es uno de los problemas que tiene nuestro país, que permanentemente se está refundando. En promedio, el Ecuador cada 10 años se refunda. Hacemos una refundación, un borrón y cuenta nueva, y eso en la práctica significa que no podamos desarrollarnos por esta falta de institucionalidad. Hay quienes aspiran, quieren, ¿no es cierto? Que incluso escucho, a mí me causa estupor, que dicen, vamos a salir a las calles y vamos a crear una situación de conmoción nacional para que se cumpla la causal y destituir al presidente. No hay que ser irresponsables con el país para aspirar a una conmoción nacional. Es decir, yo quiero un caos terrible para poderlo votar al presidente. Eso queremos como ciudadanos. Entonces, si lo vemos desde el derecho, insisto yo, es el sometimiento de la ley de las decisiones de poder, la asamblea. Pero di tú, tenemos esas opciones, la misma Constitución nos ampara, ¿no? El artículo 129, el artículo 130, no son actos fuera del marco constitucional. Vivimos Claro. una situación de conmoción, digo, No estamos pero no estamos en conmoción. La conmoción sería, por ejemplo, que haya una situación en las calles, ¿no es cierto? Que está toda la gente protestando,
un paro interminable. Esa es una conmoción nacional, ¿no es cierto? Que hayan por ahí, no sé, bombas, que la gente se empiece a enfrentar. Esa es una conmoción. ¿Cómo ¿Eso aspiramos entendemos como ciudadanos? entonces la violencia que vivimos, Pablo, los ecuatorianos? Que de pronto, di tú, en los 2 años que lleva el presidente Lazo, son una escalada de violencia que se ve que el gobierno no la puede enfrentar, ¿no? O sea, Sí, la sí, es violencia que verdad. vivimos ya cotidianamente, pues digo, necesita tener una respuesta y el gobierno no la tiene. Entonces, Así quizás lo es. que tú dices es, bueno, no es una conmoción, pero ¿cómo la podemos entender desde el mismo derecho? ¿Cómo se entiende? Sí, que la falta de seguridad que estamos enfrentando los ecuatorianos. Sí, sí, es verdad, es una situación gravísima. Yo creo que el gobierno no ha estado a la altura, principalmente aquellos que están frente a los problemas de seguridad ciudadana. Creo que no tienen idea, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar estos problemas. Hay muchas causas de estos problemas y yo lo que creo es que no, el gobierno no tiene idea para dónde ir, ¿no es cierto? Y aquí lo que hacen falta son políticas públicas, política criminal que no se han implementado. Pero Ujú. eso no significa, ¿no es cierto?, estos problemas de criminalidad que tenemos, no significa que haya una conmoción nacional que amerite la causal para la destitución del presidente. Me explico. Esto es, yo no sé, yo lo vengo hablando en mucho tiempo ya, en varios sectores, Ujú. digo, no es mucho lo que yo pido. O sea, el sometimiento a la ley es tan difícil. Porque si es que nosotros vamos a decir, no importa, la salida política es la que nos, o sea, está en la asamblea una salida política. Entonces ya entonces no estemos analizando causales, ¿me explico? Simplemente sométase, nos cae mal este tipo, sí, votémoslo ya. Pues, entonces, pero ya quitémonos la careta, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué estar haciendo estos informes jurídicos, dándole forma, cuando veo que a cierto sector de la población no le interesa la formalidad, no le interesa la institucionalidad, no le interesa el Estado de Derecho? ¿Quieren votar al presidente de esa forma? Pues bueno, háganlo, ya ténganse las consecuencias, como cuando lo votamos a Bucaram, que todos queríamos que vaya a Bucaram, yo ya, digamos, si bien era joven, pero yo ya salía a las calles a protestar en contra de Bucaram, quería que se vaya a Bucaram, pero lo votaron por loco, ¿no es cierto? Y después tuvimos una inestabilidad política terrible por la inseguridad jurídica que significa tomar estas acciones. ¿Quieren eso para el país? Bueno, yo no lo quiero. ¿Quieren ustedes? Bueno, háganlo. ¿Y cuáles serían entonces las salidas que tú recomendarías ante la situación que vivimos? Mira, me parece que está muy bien que la Fiscalía haga su trabajo, que investigue estos actos en los cuales hay una persona cercana al presidente digamos, hay una persona cercana al cuñado del presidente con vínculos Vinculada con una con el mafia. narcotráfico. Investíguese, Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Hay una investigación periodística que dice que una persona del gobierno aparentemente estaría vendiendo cargos públicos y esta persona tiene una relación directa con el cuñado del presidente. Por favor, investíguese, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía. La Asamblea Nacional me parece correcto que haga un control político, que investigue, que analice, etcétera, etcétera, pero si es que tiene evidencia para sostener que se han cumplido las causales, pues entonces ahí que haya un juicio político. Mientras tanto, el gobierno no puede ser insensible frente a toda la crítica que hay, toda la discusión política que hay alrededor de sus deficientes actuaciones y tiene que corregir. Pero no es que nosotros elegimos presidentes para votarlo porque me cae mal después de poco tiempo, Claro, no, no, porque no es siempre va. porque te cae mal, Y fíjate, es que Verónica, tenemos... te digo una cosa más, Verónica. Tú empezaste diciendo que al presidente le han dado un rotundo no en la consulta. No es tan así. Ganó por Más poco del el no, ¿no es 50%. cierto? Claro, pero no es un rotundo. Rotundo sería un 90, un 80%. Entonces tú ves que hay una división de nuestro país. Y esa división no la podemos nosotros canalizar a partir no sé, de la arbitrariedad, ¿no es cierto? Sino, yo creo que el país está harto de la polarización política y lo que tendremos que buscar más bien es a la conciliación, a poder trabajar. Ahora el correísmo ganó, por ejemplo, las alcaldías y las prefecturas más importantes del país. Ese es un momento, a mí me parece, un momento ideal para conciliar, es decir, ok, que los unos y los otros están administrando el poder. Sentémonos a trabajar porque al final creo que todos queremos exactamente lo mismo. Todos queremos lo mismo que es el bienestar del país. Entonces aprovechemos esta oportunidad para tratar de trabajar. Pero ¿no es cierto? Hay sectores que lo que quieren es que ojalá haya conmoción nacional para votarlo al presidente. No, 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 yo creo que en algunos temas sin duda coincido contigo, pues buscar di tú la conmoción para que el presidente salga por un interés di tú político o un interés di tú partidista, ¿no? O incluso hasta personal de algunos actores, pues sería fatal, ¿no? No pensar en el país. Pero lo que estamos viviendo es de verdad una situación crítica, Pablo, y cuando yo te decía que tenía un rotundo no,
Es porque la esperanza que tenía el gobierno es que a través de esta consulta popular se pueda lograr y tú un espaldarazo a las políticas que lo está haciendo. Y los Consulta ecuatorianos hemos inútil. dicho que no. Sí, Es una consulta inútil. sin duda, Dito, nos beneficiaban en la lógica del gobierno, pues en temas de seguridad, principalmente en ello, ¿no? Dito, en temas ya de estabilidad política para el gobierno, como es bueno, el tema de la fiscalía, como es el tema del Consejo de Participación Ciudadana, como es el tema bueno, de disminuir el número de asambleístas, y a todo ello la gente le dijo no. Entonces, claro que hay una propuesta y una respuesta a lo que estamos viviendo los ecuatorianos, y es por eso que te digo, la Constitución ofrece vías, ¿no? La misma... Cúmplanlas. Pero es que la respuesta es claro que ofrece las vías, cumplan. Ese es el tema. Entonces, y para eso estamos los abogados. Y para eso estamos los abogados. Para decir cuándo se cumplen estos presupuestos que establece la ley. Tú me dices, no, una de las salidas es la revocatoria de mandato, pero por supuesto háganlo. Háganlo, sométanse a lo que establece el Código de la Democracia, la Constitución de la República, reúnan firmas, propónganlo, vayan a una consulta, a una elección por revocatoria del mandato y si se lo destituye, está perfecto. Pero Pero el acuérdate tema es que cumplir los presupuestos. se les negaron la posibilidad de recoger las firmas, les negaron los formularios. Ahí pues di tú, si hay posibilidades de que con este tipo di tú, de mecanismos constitucionales se pueda afectar al gobierno, es la misma institución la que te frena. Entonces dices, claro, si tenemos estos recursos, pero democráticamente no podemos usarlos, pues hay otros sectores que utilizan, di tú, pues manifestaciones mucho más fuertes, ¿no? Como lo que organizó la CONAIE el año pasado. Entonces, de alguna forma, si tú, coincido contigo, es necesario llegar a estos consensos que nos permitan salir adelante. Pero cuando vemos a un gobierno, ¿sí? Que está trabajando, que está actuando en favor de un sector, de un grupo político y económico principalmente, ¿no? Pues oye, las respuestas que puede tener desde nosotros, que somos de verdad los mandantes, pues va a ser un rechazo, ¿no? Y ahí te decía, pues, cuál era la respuesta, pero digo, bueno, desde los abogados, coincido, me imagino que es importante también señalar cuáles son nuestras profesiones, pues tú dices, bueno, que se cumpla la ley. Y bueno, Que no es mucho pedir. no, no, No es que mucho debería pedir. ser. Yo creo que estoy pidiendo lo mínimo. No, tienes toda la razón, pero es lo que ahí te diríamos, ¿no? Desde el lado social, bueno, pero bueno, la ley también nos pide, ¿sí? O más bien nos ampara que tengamos mínimos recursos para garantizarnos la vida, ¿no? Y esta violencia que se vive, esta falta de recursos en salud, en educación, esta falta de recursos de tú, incluso para las mismas instituciones que proveen seguridad, pues es ya injustificable, ¿sí? Pero bueno, volvamos al tema de tu candidatura en estos minutitos que nos quedan aún de entrevista. ¿Cuándo es la candidatura? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo es el mecanismo para elegir al nuevo equipo director, ¿no? Del Colegio de Abogados de Pichincha? Cuéntanos de Muchas esos. gracias. Muchísimas gracias. La elección es el próximo día viernes, este viernes 10 de marzo, en la sede del Colegio de Abogados que queda junto a la Asamblea Nacional. Ahí había la duda, ¿no es cierto?, de los profesionales que dicen, yo no he pagado tiempo de afiliación, por esto que conversábamos hace un rato, ¿no es cierto?, que fue golpeado el gremio. Entonces, y decirles que no hace falta estar al día, es suficiente. El Tribunal Electoral decidió que simplemente quienes hayan sido afiliados alguna vez pueden ir a votar. Si se afiliaron en el 2000, no tenga problema, vaya y vote usted, no tiene problema para votar. Entonces aquí es invitarlos primero a que acudan a votar, porque como es voto facultativo, no podría ser obligatorio de ninguna manera, no siempre van, ¿no es cierto? Son pocos los que van a votar. De los 15.000 agremiados que somos, votarán unos 2.000, unos 3.000. La invitación es a que vayan a votar, porque ese sería el primer ejercicio democrático de participación en el gremio. Y luego, claro, voten por la lista A, la lista lidera, que es la lista nuestra, la lista de la candidata a presidenta, la doctora Yolanda Yupangui, que está para la reelección, yo que estoy para la vicepresidencia, y que dentro de esta, digamos, ella va a la reelección, estamos buscando un recambio. La invitación que ella me ha formulado es precisamente para buscar un recambio generacional, un recambio para hacernos más fuertes,
Y tenemos una lista muy buena. Los abogados, creo que todos quienes han visto nuestra lista, hemos recibido, por ejemplo, el respaldo de profesionales del derecho con muchísimo reconocimiento en el país en estos días. Los mayores, digamos, más respetados nos están apoyando a nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra lista hay gente, por ejemplo, el presidente del Colegio del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados es el doctor José Swing, que es actualmente un juez de la Corte Nacional de Justicia, catedrático en varias universidades, un hombre con muchísimo reconocimiento. La vicepresidenta del Tribunal de Honor es la doctora María Valentina Zárate, que fue Contralora General del Estado. En el directorio, todo nuestro directorio es gente de primer nivel, ex jueces de Corte Nacional, gente vinculada incluso a la cuestión política, como el doctor Gabriel Galán, que está en la academia también. Es decir, muchísima gente muy, muy valiosa que está integrando nuestras listas y que eso nos hace muy fuertes y por lo tanto nosotros aspiramos contar con la confianza de nuestros agremiados para que voten por nosotros. Interesante, Pablo. Tuve la oportunidad de conocer a la doctora Yupanqui, ¿no? Conocíamos unos trabajos en el municipio hace algunos años atrás, quizás unos 2 años atrás. Interesante la propuesta que le hacía en ese momento a los proyectos que queríamos, ¿no? Incentivar a través de la legalización de barrios, la legalización de algunos grupos sociales, y de verdad fue interesante la conversación que tuvimos en ese entonces con la doctora Yupanqui. No sabía que nuevamente está de candidata. De verdad, pues digo, como tú dices, si es lo mejor para el gremio y que el recambio generacional y tú implique también un cambio de ideas, un cambio de propuestas que vayan encaminando la nueva visión que requieren los ecuatorianos y los profesionales, ¿no? En este caso, digo, nuestro país cada vez más se va profesionalizando y eso es importante. Y también depende de estos cuerpos vamos a decir, de profesionales que le va dando la fuerza, la forma, sí, a nuestras profesiones, queramos o no, y de ello va a depender, sin duda, pues que también las nuevas generaciones, como bien lo señalabas, pues nos conectemos en función de país, no necesariamente en función de tu personal, y a veces, muchas veces, solo en función del bolsillo, ¿no? Que pues no está bien tampoco. Pues yo te felicito mucho, Pablo, te dejo con unas palabritas finales para que despidas a nuestro auditorio y a las personas que se han conectado para verte el día de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, agradecer, estamos ya en la recta final de esta campaña. Lo primero que quiero agradecer es el respaldo ciudadano. Hemos tenido una repercusión a esta candidatura que a mí la verdad es que me ha conmovido, perdón, me ha conmovido porque mucha gente está pendiente, gente incluso por fuera del gremio, ¿no es cierto? Muy pendiente de lo que estamos haciendo, de esta candidatura, y además una apertura de los medios de comunicación que ha tomado con muchísimo interés, ¿no es cierto? Y eso habla bien, y habla bien de nuestra lista, ¿no es cierto? De nuestros candidatos. Y habla de la importancia que tienen los abogados. Por supuesto, y sí, pues es el gremio, yo insisto, es el gremio profesional más importante del país. Entonces, habla de que nosotros podemos hacernos sentir. Y finalmente yo creo que las transformaciones sociales tienen que venir desde la sociedad civil. El Colegio de Abogados es la sociedad civil, ¿no es cierto? Y entonces creo que a partir de aquello, los valores de nuestra lista son la ética, el profesionalismo y la independencia. Esas son las características que nos identifican a nosotros, dicho por el resto, digamos, mal que yo lo diga, pero tengo que aprovechar este espacio, y nadie puede cuestionar, por ejemplo, estos 3 valores de la presidenta, ¿cierto? Y espero que así también me vean a mí. Entonces, en función de aquello, yo quiero tener la confianza de nuestros colegas y primero que acudan a votar. Los invito, vayan a participar de este ejercicio democrático porque es suyo, el Colegio de Abogados es suyo a los colegas de Pichincha, abogados de Pichincha. Y luego voten por la lista A, la lista lidera. ¿Qué les ofrecemos? No les ofrezco una revolución, yo les ofrezco seguir haciendo las cosas bien y hacerlas mejor. Ok, interesante. Muy en derecho tu propuesta, Pablo, bien para la elección. Y bueno, de verdad les deseamos lo mejor. Ojalá que les vaya muy bien en la elección y como dices, es un ejercicio democrático, que todos los amigos, amigas que nos estén viendo, bueno, aparte de compartir esta entrevista, pues también compartan si conocen hay abogados que sepan que existen elecciones este viernes
y que pues hagamos realidad pues nuestra democracia, desde estos pequeños actos hasta los grandes hechos políticos que acontecen en nuestro país. Qué gusto conocerte, Pablo. Muchas gracias, Verónica. Tu casa, veamos qué pasa después de las elecciones. Si quisieras comentar algo, pues ya sabes, aquí tienes el espacio. Queridas Muy amigas, gentil. amigos, muchísimas gracias también por conectarse nuevamente. Pues si ven esta entrevista, compártanla, que así también nos ayudan a promover a estos nuevos actores que sin duda quieren lo mejor para nuestro país. Chao, chao. Muchísimas